El restaurante más elegante de Madrid se detuvo de repente cuando una mujer japonesa, Ayaka Moriyama, comenzó a respirar muy rápido. Se llevó la mano al pecho y sus ojos mostraban un miedo profundo. Los camareros no sabían qué hacer. Los clientes adinerados, sentados en las mesas, se mostraban incómodos. Vestían ropa hermosa, comían platos caros y sorbían vino, pero ahora miraban a Ayaka porque parecía aterrorizada. El gerente del restaurante llamó a una ambulancia en inglés, hablando rápido por teléfono. Mientras tanto, Ayaka seguía susurrando en japonés, y nadie en la sala podía entenderla. Nadie sabía que Ayaka estaba teniendo un ataque de pánico. Acababa de ver a alguien en el restaurante que había dañado a su familia hace muchos años. Hace 30 años, un terrible accidente mató a su hijo, Daichi. El hombre sentado en el restaurante había sido el responsable. Pero entonces se había salido con la suya. Ahora, Ayaka finalmente lo había encontrado, y el recuerdo le provocó tanto miedo que no podía controlar su respiración. En ese momento, Emilia Nakamura, una joven camarera que trabajaba a tiempo parcial para pagar sus estudios universitarios, notó lo que estaba sucediendo. Tenía solo 22 años, era mitad japonesa y mitad española. Su abuela, que era japonesa, le había enseñado el idioma y muchas tradiciones japonesas. Emilia nunca había pensado que ese conocimiento sería importante, pero ahora era la única manera de ayudar a Ayaka. Emilia se acercó cuidadosamente a Ayaka y se arrodilló junto a su silla. En perfecto japonés, habló suavemente. Moriyama-san watashi wa anata o tasukuru koto jie dekimasu, naniga okada no desu ka. Los ojos de Ayaka se abrieron con sorpresa. Miró a Emilia con alivio, como si hubiera encontrado un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Agarró la mano de Emilia con fuerza, casi como si tuviera miedo de que, al soltarla, el miedo y el dolor volvieran. Entonces empezó a susurrar rápidamente en japonés, sus palabras fluyendo como agua de un dique roto, liberando años de dolor y rabia. Ayaka le contó a Emilia algo que cambiaría la vida de ambas para siempre. Hace 30 años, su hijo Daichi, de 18 años, había muerto en un accidente de tráfico en Madrid durante un programa de intercambio estudiantil. Un joven, Alejandro Castilla, conducía ebrio y lo atropelló. En lugar de detenerse a ayudar, Alejandro huyó. Su familia, muy rica y poderosa, usó su dinero e influencia para ocultar lo ocurrido. El caso se cerró, pero Ayaka nunca lo olvidó. Nunca dejó de buscar la verdad. Había gastado millones de dólares contratando investigadores privados, siguiendo cada pista y buscando pacientemente al hombre que había destruido su familia. Finalmente, después de 30 largos años, lo encontró. El hombre en la mesa 7, sonriendo y riendo como si nada hubiera pasado, era Alejandro Castilla. Ahora tenía 60 años, pero conservaba la misma mirada orgullosa y descuidada que le había permitido ocultar su crimen todos esos años. Ayaka había venido a España por un solo motivo, asegurarse de que Alejandro pagara por lo que había hecho. Tenía un plan. Quería arruinarlo, no solo un poco, sino por completo, de manera que perdiera su dinero, su respeto y todo lo que había construido. Pero verlo en persona, escuchar su risa, trajo de nuevo tanto dolor que su cuerpo no pudo soportarlo. Por eso tuvo el ataque de pánico. Emilia escuchaba en silencio, sosteniendo la mano de Ayaka e intentando que se sintiera segura. No hablaba mucho porque sabía que Ayaka necesitaba hablar. Pero también se dio cuenta de algo muy importante: Alejandro los había reconocido también. Había escuchado su conversación en japonés. Sus ojos se dirigieron hacia ellas, curioso, preocupado y quizá incluso asustado. Sabía que su secreto finalmente había sido descubierto. El restaurante, El Dorado, no era un lugar cualquiera. Era el tipo de restaurante donde se reunían las personas más poderosas del mundo. Hombres y mujeres ricos de distintos países se sentaban en mesas privadas, discutiendo negocios millonarios. Había oligarcas rusos, magnates estadounidenses y aristócratas europeos, todos hablando en voz baja para que solo sus amigos escucharan. Pero incluso ellos notaron cuando Ayaka entró. No caminaba como cualquier persona. Se movía con dignidad y autoridad. Todos podían ver que era alguien importante. Ayaka Moriyama tenía 72 años, pero se veía fuerte y elegante. Llevaba un kimono de seda negro que costaba más de lo que muchos podían imaginar. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto y su collar de perlas brillaba bajo la suave luz de las velas. La acompañaban dos hombres altos con trajes oscuros, que parecían guardaespaldas profesionales. Se movían en silencio,
siempre vigilantes, siempre protegiéndola. Emilia observaba todo desde detrás de la barra. Había aprendido mucho sobre las personas mientras trabajaba en restaurantes, como notar pequeños cambios en su comportamiento, como entender lo que estaban sintiendo. Y se dio cuenta de inmediato de que algo muy serio estaba sucediendo. Los ojos de Ayaka recorrían la sala, moviéndose cuidadosamente de una persona a otra, hasta que se detuvieron en un hombre en la mesa 7. Emilia pudo verlo en el rostro de Ayaka, un destello de odio, luego miedo y, finalmente, un dolor tan profundo que la hacía querer llorar. El hombre en la mesa 7 parecía normal, incluso feliz. Reía a carcajadas, hablando con su esposa y amigos. No tenía idea de que alguien lo estaba observando con tanta intensidad. Pero Ayaka no comía. No miraba el menú. Solo bebía té verde y seguía mirando fijamente. Sus guardaespaldas notaron su tensión, pero no intervinieron. Emilia comprendió que esto era algo que ella debía manejar sola. Alrededor de las 10 de la noche, el hombre de la mesa 7 se levantó para ir al baño. Cuando giró ligeramente, sus ojos se encontraron por un segundo. Ese momento fue suficiente. El pánico de Ayaka regresó. Se agarró del pecho, se sostuvo de la mesa y comenzó a susurrar en japonés. Las lágrimas llenaron sus ojos y su respiración era rápida y entrecortada. Los guardaespaldas se adelantaron para ayudar, pero Ayaka los apartó. Rechazó su ayuda. Solo quería a Emilia. El gerente Ricardo Serrano corrió, preocupado de que este problema arruinara su carrera. Le preguntó si necesitaba un médico, pero Ayaka lo ignoró. Solo Emilia podía calmarla. Esa noche marcó el comienzo de una nueva aventura para ambas mujeres. Ayaka invitó a Emilia a su suite en el Hotel Villa Magna. La suite era enorme, decorada como un palacio, pero ahora parecía un centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas de fotos, documentos, mapas y una línea de tiempo de 30 años de investigación. En medio de todo había una foto de Daichi, el hijo de Ayaka, sonriendo con ojos llenos de sueños que nunca viviría. Emilia comprendió que ahora formaba parte de algo mucho más grande que ella misma. Ya no era solo una estudiante universitaria y camarera a tiempo parcial. Estaba ayudando a una mujer que había dedicado la mitad de su vida a la justicia. Aika Moriyama no solo era rica. Era fuerte, inteligente y decidida. Había planeado cada paso durante 30 años, y ahora Emilia sería parte de ese plan. Pero ambas debían ser cuidadosas. Alejandro Castilla ya había visto que su pasado había sido descubierto. Estaba pensando en cómo detenerlas antes de que pudieran arruinar su vida. El peligro era real, y las dos mujeres debían actuar con cautela. Lo que había comenzado como una noche tranquila en un restaurante elegante se había convertido en una historia de secretos, venganza y justicia que había tardado 30 años en desarrollarse. El dolor de Ayaka, su plan y su determinación eran claros. Emilia sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que ayudar a Ayaka cambiaría su vida para siempre. Juntas se enfrentarían a un hombre que había causado tanto dolor, y tratarán de hacer justicia por Daichi. Era una historia de coraje, confianza y de no rendirse jamás. Aunque el camino por delante era peligroso, Emilia sabía que debía permanecer al lado de Ayaka. Y Ayaka, después de 30 años de espera, finalmente tenía a alguien en quien podía confiar. Una joven que hablaba su idioma, la entendía y creía en su misión. El restaurante, la gente rica y las luces hermosas ahora estaban lejos de sus pensamientos. Lo único que importaba era la lucha que tenían por delante, la lucha por la verdad, por la justicia y por un recuerdo que nunca podría borrarse. Así, en la quietud de la suite del hotel, Ayaka y Emilia comenzaron a planear, listas para enfrentar el desafío que había esperado 30 largos años. La historia que Ayaka le contó a Emilia era sobre algo muy injusto que sucedió hace mucho tiempo. Era una historia de tristeza, peligro y valentía. En 1994, Daichi viajó a Madrid, una gran ciudad de España, para aprender español. Quería aprender bien antes de comenzar la universidad. Daichi era un joven muy inteligente, amable y alegre. Amaba los libros, la pintura y aprender sobre diferentes culturas. Su sueño era conectar Japón y España, ayudando a que las personas de ambos países se entendieran y apreciaran mutuamente. Quería hacer el mundo un poco más pequeño y amistoso, una persona a la vez. Una fría tarde, Daichi caminaba a casa desde la biblioteca. Había pasado horas leyendo sobre arte y literatura, y pensaba en el futuro. Pero de repente, ocurrió un terrible accidente. Un coche conducido por Alejandro Castilla,
un hombre que en ese momento tenía 24 años, atropelló a Daichi. El coche iba muy rápido. Algunas personas vieron un BMW negro huyendo a gran velocidad del lugar, pero la policía no investigó con cuidado. La familia Castilla era muy rica y poderosa. Tenían mucho dinero e influencia, por lo que la policía no quiso molestarlos. Cerraron el caso rápidamente, diciendo que había sido un accidente y que el conductor había desaparecido. Daichi murió instantáneamente. Su cuerpo quedó destrozado, y sus sueños de ayudar al mundo se desvanecieron. Pero la madre de Daichi, Ayaka, nunca se rindió. Amaba profundamente a su hijo y no podía aceptar que el hombre que lo mató quedara libre. Durante muchos años, Ayaka trabajó arduamente para descubrir la verdad. Contrató detectives para seguir pistas, pagó a funcionarios para obtener documentos secretos y nunca dejó de buscar información. Revisó documentos, habló con personas que conocían el accidente y recolectó cuidadosamente cada pequeño indicio. Estaba decidida a encontrar al responsable de la muerte de su hijo. Incluso cuando parecía imposible, Ayaka nunca perdió la esperanza. Creía que algún día se haría justicia. Después de muchos años de trabajo, Ayaka finalmente descubrió la verdad. Descubrió que Alejandro Castilla había sido quien conducía el coche que mató a Daichi. Encontró fotografías del BMW negro, testigos que habían sido sobornados para permanecer en silencio y grabaciones secretas de personas hablando sobre lo ocurrido. Alejandro Castilla se había hecho rico y poderoso con los años porque nunca fue castigado por lo que hizo. Construyó su imperio mientras escondía el crimen que había cometido. Pero Alejandro no se detuvo allí. Durante los siguientes 30 años, cometió muchos más delitos. Engañó a personas con su dinero, sobornó a funcionarios y destruyó pequeños negocios familiares para enriquecerse. Se volvió muy peligroso, no solo por su dinero, sino también por el poder que tenía sobre muchas personas en Madrid. Hizo daño a muchas familias, tal como lo había hecho con Ayaka y su hijo. Ayaka quería venganza, pero no deseaba simplemente lastimar o matar a Alejandro. Tenía un plan más grande. Quería que él perdiera todo lo que había construido sobre mentiras y crueldad. Quería que sus hijos vieran que su padre era un mal hombre. Quería que su esposa entendiera que se había casado con un hombre capaz de matar sin importarle nada. Ayaka compró en secreto acciones de las empresas de Alejandro y reunió pruebas de todas las actividades ilegales que había realizado. Planeó una gran campaña mediática para asegurarse de que el mundo conociera la verdad. Una noche, en un restaurante, Ayaka vio a Alejandro. Al verlo, su corazón se aceleró y sintió tanto ira como tristeza. Emilia, que escuchaba la historia de Ayaka, se sintió atraída por ella. Podía ver lo determinada que estaba Ayaka y quiso ayudarla. Ayaka necesitaba a alguien que pudiera moverse fácilmente por Madrid, hablar español y japonés, y actuar rápido sin ser notada. Emilia era perfecta para el trabajo, pero ayudar a Ayaka era muy peligroso. Alejandro Castilla ya había notado la amenaza. Tenía contactos en el mundo criminal de Madrid, personas que podían dañar a cualquiera por el precio adecuado. Ayaka, a pesar de ser rica e inteligente, era solo una mujer, sola en un país extranjero. La guerra entre Ayaka y Alejandro había comenzado, y sería peligrosa para todos los involucrados. Ayaka y Emilia trabajaron juntas como un equipo secreto. Emilia usó su trabajo en el restaurante y sus estudios de economía para aprender, en secreto, sobre el mundo empresarial de Alejandro. Descubrió que tenía un talento especial para este trabajo. Podía moverse silenciosamente, entender asuntos complicados de dinero y empresas, y cambiar fácilmente entre japonés y español. Se convirtió en los ojos y oídos de Ayaka en Madrid, ayudando a recolectar más pruebas y planear sus movimientos. El primer ataque fue económico. Ayaka envió documentos secretos a periódicos mostrando que Alejandro había cometido delitos financieros. Los periódicos publicaron la noticia y el gobierno comenzó a investigarlo. Los inversionistas retiraron rápidamente su dinero de sus empresas. El valor de los negocios de Alejandro cayó un 40% en solo una semana. La gente comenzó a susurrar sobre él y su reputación empezó a derrumbarse. Alejandro sabía que alguien lo atacaba, pero no sabía quién. Contrató detectives para averiguarlo, pero Ayaka había ocultado sus huellas cuidadosamente. Planeó cada movimiento para que no pudieran atraparla a ella ni a Emilia. El segundo ataque fue personal. Ayaka envió fotografías a la esposa de Alejandro mostrando que él había estado engañando durante muchos años. La esposa quedó impactada y con el corazón roto. Inmediatamente solicitó el divorcio y se llevó la mitad de la fortuna de Alejandro.
Ayaka quería que Alejandro sintiera el dolor que ella había sentido, que viera su vida desmoronarse como la suya después de la muerte de Daichi. El tercer ataque fue astuto y emocional. Ayaka y Emilia conocieron al hijo mayor de Alejandro, Javier. Emilia fingió ser periodista, haciendo preguntas para una historia sobre la familia Castilla. Poco a poco le contó la verdad sobre lo que había ocurrido con Daichi en 1994. Le mostró todos los documentos, fotos y pruebas. Javier quedó devastado al conocer que su padre había matado a un joven hace muchos años. Al principio no sabía cómo reaccionar, pero pronto se dio cuenta de que la verdad era real. Alejandro sabía que alguien ahora conocía su secreto más oscuro. Estaba furioso. Decidió intentar deshacerse de Emilia primero porque estaba ayudando a Ayaka y estaba cerca de descubrir todo. Hizo que las personas la siguieran, estudiaran sus rutinas y planearon un accidente. Querían que pareciera que había sido atropellada por un coche cuyos frenos fallaron mientras caminaba cerca de su universidad. Pero Ayaka había anticipado este movimiento. Sus guardaespaldas vigilaron a Emilia y la salvaron a tiempo. La empujaron fuera del camino y el conductor criminal se estrelló contra un árbol y murió. Este intento fallido fue una advertencia. Alejandro estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso lastimar a personas inocentes. A pesar de darse cuenta de lo peligroso que era, Emilia no dejó de ayudar a Ayaka. Juntas decidieron luchar aún más fuerte. Sabían que el ataque final debía planearse a la perfección. Ayaka quería dar una conferencia de prensa donde revelaría toda la verdad sobre Alejandro. Emilia ayudaría traduciendo todo al español y explicándolo a los periodistas. Pero Alejandro tenía otro plan. Quería volar el hotel durante la conferencia y matarlas a ambas. La conferencia tuvo lugar en un hotel elegante del centro de Madrid. Los periodistas vinieron de todo el mundo, porque se rumoraba que algo impactante iba a ocurrir. Ayaka explicó cuidadosamente la historia de Daichi. Mostró fotos de él sonriendo y habló de sus sueños, cómo amaba aprender y quería hacer del mundo un lugar mejor, y cómo su vida había sido arrebatada. Todos escucharon en silencio mientras Emilia traducía cada palabra. Luego vino la gran revelación. Ayaka acusó a Alejandro Castilla de matar a Daichi en 1994 y de haber ocultado la verdad con el poder de su familia. Mostró documentos que probaban que él estaba en Madrid esa noche, testigos que habían visto el coche y grabaciones de personas hablando sobre el accidente. Los periodistas quedaron en shock. Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas para transmitirlo en vivo. Las redes sociales explotaron con la noticia. Personas de todo el mundo hablaban sobre Alejandro Castilla, y sus empresas perdieron aún más valor. Alejandro observaba todo desde su oficina, dándose cuenta de que su vida estaba terminando. Vio que la verdad había salido a la luz y que ya no podía ocultarse más. Pero entonces Emilia notó algo extraño. Uno de los empleados del hotel actuaba nervioso y se comportaba de manera extraña. Emilia investigó rápidamente y descubrió una bomba escondida bajo el escenario. Su corazón se aceleró, pero no entró en pánico. Sabía que debía actuar rápido. Con un coraje que no sabía que tenía, Emilia detuvo la conferencia y ayudó a evacuar a todos en la sala. Todos salieron corriendo a salvo. Segundos después, la bomba explotó, destruyendo gran parte del salón de conferencias. Gracias a la rápida intervención de Emilia, nadie resultó herido. Las pruebas contra Alejandro ya se habían transmitido en todo el mundo y ahora también enfrentaba cargos por intentar matar a personas. Alejandro Castilla fue arrestado esa misma noche. Los 30 años de planificación e investigación cuidadosa de Ayaka, combinados con el ataque fallido, habían creado un caso perfecto en su contra. Por primera vez, Ayaka sintió un sentido de justicia. El hombre que había lastimado a su hijo y a muchas otras personas, ya no podía hacer daño a nadie más. La historia de Ayaka, Emilia y Alejandro enseña que la justicia a veces tarda en llegar, pero la paciencia y el valor pueden ayudar incluso en las situaciones más difíciles. Ayaka nunca se rindió, aunque pareciera imposible. Emilia descubrió una valentía e ingenio que no sabía que tenía. Juntas demostraron que la verdad y el coraje son más fuertes que las mentiras y la crueldad. Aunque la historia fue peligrosa y triste, también mostró esperanza. El amor de Ayaka por su hijo nunca desapareció, y eso le dio la fuerza para luchar. La disposición de Emilia a ayudar a su amiga la hizo más valiente. Y finalmente, el mundo conoció los crímenes de Alejandro Castilla, de manera que ya no podía hacer daño a otros. Esta historia recuerda a todos que luchar por lo que es correcto puede dar miedo, pero con determinación,
planificación cuidadosa y ayuda de otros, el bien puede vencer al mal. A veces, incluso acciones pequeñas, como que Emilia notara algo inusual, pueden cambiarlo todo. Cada paso que Ayaka y Emilia dieron, desde recopilar pruebas hasta detener la bomba, importó. Su trabajo en equipo, coraje y paciencia fueron lo que finalmente trajo justicia para Daichi y muchos otros perjudicados por Alejandro Castilla. Incluso después del arresto, Ayaka continuó honrando la memoria de su hijo. Hablaba de él con las personas, compartía sus sueños y recordaba a todos que la vida de una persona, aunque terminara demasiado pronto, puede inspirar a otros a hacer el bien. Emilia aprendió una valiosa lección sobre valentía, justicia y amistad. Se dio cuenta de que ayudar a alguien necesitado, incluso en situaciones peligrosas, puede marcar la diferencia en el mundo. La historia de Ayaka, Daichi, Emilia y Alejandro será recordada como una historia de coraje, amor y justicia. Enseña que rendirse nunca es una opción, y que la determinación de una sola persona puede cambiar muchas vidas. El amor de Ayaka por su hijo y la valentía de Emilia demostraron que, incluso frente a un gran peligro, hacer lo correcto siempre vale la pena. El hombre que pensaba que podía escapar de sus terribles acciones fue finalmente atrapado. Alejandro Castilla ya no podía esconderse de la ley. Su juicio se convirtió en el caso judicial más comentado en España ese año. Personas de todas partes querían saber lo que había sucedido. Emilia trabajó como traductora durante el juicio. También contó al tribunal todo lo que había visto y escuchado. Explicó en detalle la reunión en el restaurante, la triste historia de Ayaka y el ataque que casi ocurre. Sus palabras fueron muy importantes porque mostraban que Alejandro había planeado sus crímenes cuidadosamente y que era muy peligroso. Ayaka finalmente pudo contar su historia completa al mundo. Durante 30 largos años, había sentido dolor, buscado respuestas y trabajado arduamente para lograr justicia para su hijo, Daichi. Su historia hizo que personas en toda España sintieran profunda simpatía por ella y se sintieran inspiradas. Se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía, mostrando que incluso las personas poderosas no pueden escapar de la justicia para siempre. Alejandro fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Fue castigado por asesinato, intentos de causar daño a muchas personas y otros delitos financieros descubiertos durante las investigaciones. Emilia se volvió famosa sin desearlo. Era la joven valiente que había salvado muchas vidas y ayudado a una madre a obtener justicia. Pero prefería concentrarse en sus estudios. Ahora tenía un nuevo entendimiento sobre la equidad, la justicia y los derechos humanos. Ayaka también quiso ayudar a Emilia. Le ofreció una beca completa para terminar la universidad y luego trabajar en su fundación, que ayudaba a familias cuyos seres queridos habían sufrido crímenes no resueltos. Emilia aceptó, dándose cuenta de que ayudar a otros y luchar por la justicia sería la obra de su vida. Juntas, Ayaka y Emilia iniciaron un centro para ayudar a familias de víctimas cuyos casos nunca fueron resueltos. Ayaka aportó el dinero, y Emilia utilizó sus habilidades en idiomas e investigaciones para ayudar a las personas. El restaurante El Dorado se volvió famoso en todo el mundo porque fue el lugar donde comenzó esta increíble historia de justicia. El dueño, el señor Serrano, al principio se preocupó por toda la atención, pero pronto vio que muchos nuevos clientes llegaban de todas partes, curiosos por conocer el lugar donde todo empezó. 5 años después, Emilia se graduó de la universidad con los más altos honores en economía internacional. Su proyecto final trataba sobre crímenes que ocurren en varios países. Ayaka estuvo en su graduación, orgullosa de la joven que ahora consideraba su hija adoptiva. Juntas habían convertido el dolor en esperanza y la venganza en ayuda para otros. La Fundación Daichi Moriyama se convirtió en una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo. Tenía oficinas en 10 países y había resuelto cientos de casos. Emilia se convirtió en la directora europea, especializada en ayudar a víctimas en otros países, especialmente cuando las barreras del idioma dificultaban que obtuvieran justicia. Ayaka finalmente sintió paz después de 30 años de sufrimiento. No solo había logrado justicia para su hijo Daichi, sino que también había transformado su tristeza en ayuda para muchas otras familias que estaban luchando. Alejandro Castilla permaneció en prisión de por vida. Todo su dinero y propiedades fueron destinados a ayudar a las víctimas de sus crímenes. La historia de aquella noche en el restaurante continuó contándose en todas partes. Se convirtió en un símbolo de cómo una persona valiente puede cambiar la vida de muchas personas. Emilia a menudo regresaba a El Dorado, no como mesera, sino como invitada,
recordando la noche en que dos simples palabras en japonés iniciaron una cadena de eventos que condujo a la justicia. En la mesa donde Ayaka se había sentado por primera vez, ahora había una pequeña placa. Recordaba a todos que ayudar a personas necesitadas, incluso si hablan otro idioma, es muy importante. A veces, las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, pueden salvar una vida e incluso cambiar el mundo. La última vez que Ayaka y Emilia cenaron juntas en el restaurante, Ayaka miró a Emilia y dijo, en perfecto español, el idioma que había aprendido para honrar el sueño de su hijo. Daichi estaría orgulloso de ti. Has construido puentes entre culturas, pero de la manera más hermosa posible, a través de la justicia. Emilia sonrió, sabiendo que su vida había encontrado un propósito más grande de lo que jamás había imaginado. Cuando era solo una estudiante que trabajaba para pagar la universidad, no podría haber soñado que su vida sería sobre ayudar a tantas personas. A veces, la vida nos llama a través de pequeños actos, mediante simples palabras en el momento adecuado. Y cuando respondemos, todo puede cambiar. La historia de Ayaka y Emilia mostró que la justicia puede llegar incluso después de muchos años. El amor de una madre por su hijo puede superar cualquier obstáculo. Y a veces, una joven valiente que habla otro idioma puede cambiar la historia, porque las palabras correctas, en el momento correcto, pueden derribar mentiras y abrir puertas a la verdad, la esperanza y la justicia para todos.